es lo que pudo haber visto en Martín Fierro? Algo bueno, evidentemente. Esto muchas veces, en algún que otro caso, que no viene al caso ahora mencionar, pero se vio como cierta tendencia del gaucho a la violencia. Claro, vio una pelea, le gustó como peleaba Fierro, y ahí se fue, y ya está. Yo creo que podríamos tratar de comprenderlo desde algo que en filosofía política de hecho ha sido muy valorado en toda la tradición, que nosotros conocemos, una tradición occidental en principio, que es esta cuestión de que en general la vida en sentido orgánico no es el bien mayor. A ver, ¿qué pasaba con Fierro? Fierro estaba en una situación en la que no podía huir y no podía ganar. ¿Qué opción tenía? O se entregaba o peleaba. Y pelear significaba morir peleando, por la misma situación y cantidad de gente que lo estaba acorralando. Cuando él elige pelear, elige, en definitiva, no vivir bajo ciertas condiciones. Esto es, el reconocimiento de que hay algo más importante que le está respirando, que se puede asimilar a esta cuestión de que la libertad es más importante. Cierta forma de vida es más importante que el mero hecho de respirar. Hernández, también en Boca de Cruz, dice, hablando del mismo Cruz: sin ser un alma bendita, me duelo del mal ajeno. También refiriéndose a este encuentro. O sea, básicamente la cuestión está: se encontró con alguien a quien tenía que apresar, como se resistía, iba a matarlo, ¿no? Pero hubo algo del orden de lo ético que le permitió, digamos, una aproximación al dolor, pero al dolor no del amigo, sino del enemigo. Que eso me parece es una de las cuestiones más interesantes acá. Básicamente, ese otro, ese que está afuera, el externo, el enemigo, entendido siempre desde un nosotros, o sea, desde cierta noción de quiénes somos los amigos. Básicamente, esta idea de que amistad, o el nosotros en este primer sentido, remite siempre a un otro que se quedó afuera. O sea, se definen mutuamente con negación. El que quedó afuera es el enemigo, el que quedó dentro es el amigo. Dentro de la tradición de filosofía política habría, digamos, dos formas de entender el vínculo político. Una que, digamos, hace énfasis en la administración del poder, y otra que tiene en cuenta, sí, puede hablar de encontrar un modelo de buen gobierno, pero teniendo como guía cierta noción de justicia. Voy a tomar un ejemplo para que se entienda un poco más de qué estoy hablando, un caso de Hobbes. Ustedes saben, Hobbes inaugurando la modernidad, obviamente uno de los autores imprescindibles para hablar de contractualismo. Hobbes básicamente, ¿qué es lo que dice? En el encuentro con el otro hay dos posibilidades: o pacto o lo venzo. ¿Pacto cuándo? Cuando no puedo ganar, o cuando es incierto el resultado. Cuando acontece esto, entonces lo apropiado es pactar. ¿Esto qué supone? Que la inserción en ese nosotros, que determina, digamos, quiénes son los amigos, se hace como parte dominada si uno es vencido. O sea, a su vez, al interior de ese nosotros, de esa amistad, hay un desdoblamiento posible entre la parte vencida y dominada y aquella que no lo es. Se ve a dónde va la cuestión. Hay, por ejemplo, Cruz,
integrando ese nosotros, pero como parte que ha sido dominada, o al menos él se percibe como dominada, y el otro que es externo, que en este caso es Fierro. ¿Por qué? Porque ella estaba totalmente fuera del orden. En el caso de Hobbes, obviamente, esto remite a cierta noción y variación, si se quiere, de las nociones antropológicas que nosotros vimos en la antigüedad. Por ejemplo, esta idea en Hobbes de que son las pasiones las que en definitiva fundan el ámbito de lo político, esto es, quiero mantenerme con vida, esto es lo primero. La igualdad, esa igualdad que se da por naturaleza, consiste en la igualdad para matar. Todos somos iguales en las posibilidades de matar, incluso los más débiles. Y temo la muerte violenta, y como soy racional me doy cuenta que es mejor pactar y asegurarme esta supervivencia. Acá las pasiones, de hecho, lo que hacen es fundar, ya no son vistas como vicios, de hecho son las que hacen posible el ingreso a esta vida en sociedad, que a esta igualdad natural entendida de esta forma le suma la igualdad formal ante la ley. Bien. Desde el punto de vista de aquel que está dentro, que integra ese nosotros de amigos, ese nosotros que está dentro del pacto, es totalmente incomprensible la acción de Cruz. No se ajusta a este modelo antropológico que dice que lo primero que tengo que asegurarme es la vida, en el sentido que de hecho al integrar la fuerza policial ya tenía eso asegurado, ya tenía un lugar, aunque sea subordinado, un lugar dentro de ese nosotros. Y desde este punto de vista, el de esta totalidad, esta acción obviamente es una traición. ¿Por qué? Porque esa noción de amistad que se define en oposición al que quedó fuera, en oposición al enemigo, no permite, no perdona el respeto a ese otro que quedó afuera. Básicamente la cuestión ¿cuál es? Acá. El vínculo fundante es el de la enemistad. Lo que funda la obligación política precisamente es la necesidad de esa pertenencia a nosotros. A este nosotros en un primer sentido. Y ahí es donde esa identificación que tuvo que haber entre Cruz y Fierro nos da alguna idea de hacia dónde podría ir la cuestión. En el texto de Borges es interesante ver la tensión que hay en esta identificación entre Cruz y Fierro. Borges dice, por un lado, o sea, reconstruye esta historia de Cruz mostrando cierto paralelismo. Básicamente uno podría decir, claro, Cruz se identifica con Fierro porque él mismo fue un criminal, porque él mismo fue un asesino, porque él mismo tuvo que huir. Ahora, también Borges comienza este cuento, este pequeño relato, con una cita a Pablo de Tarso. Cita 1 Corintios 9:22, donde dice: me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Y después dice, bueno, esta historia, la del encuentro entre Cruz y Fierro, dice, fue contada ya por Pablo. Claro, dice, esta historia es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones y perversiones. Pero básicamente lo que a mí me interesa acá es esta comparación que se da entre Cruz y Fierro, en tanto ambos se encuentran en el perseguido. Acá me parece que está un primer nivel que es moral. Nivel, digo, para entender algo de este encuentro. Ahora, también, aunque es un nivel moral, abre
la posibilidad de hacer una extensión a un nivel político, en tanto de este encuentro resulta una amistad, y la amistad es una figura política. De hecho, en Aristóteles era una virtud ética la amistad, que nos está hablando de otra manera